La estación oceánica Cobalto 7 llevaba semanas respirando a mis espaldas. Crujía, gemía, como si sus viejas paredes metálicas tuvieran pulmones de hierro oxidado. Llevaba tanto tiempo aquí, en mitad de la nada, que ya casi lo consideraba normal. Oficialmente, mi trabajo era monitorear el ruido del fondo marino, rastrear cualquier anomalía acústica en el abismo. Pero yo sabía que esa no era toda la verdad. Había algo más en este lugar, algo que nadie mencionaba en voz alta. Esa noche, a las 3:14 de la madrugada, uno de los hidrófonos registró una frecuencia desconocida. Era un sonido débil, casi imperceptible, como un lamento atrapado entre el metal y el agua. Aumenté el volumen, inclinándome sobre la consola. La estática se rompió y el sonido se transformó en palabras, apenas un susurro roto. Ah, you, then. Me quedé helado. Segundos después la voz regresó mucho más clara, como un grito ahogado que atravesaba kilómetros de agua. ¡Mateo! Retrocedí tan bruscamente que choqué contra la mesa. El corazón me martillaba en el pecho. ¿Cómo era posible? Jamás había transmitido mi nombre en ninguna comunicación oficial. Mis compañeros Clara y Rodrigo habían salido en una embarcación hacía horas para reparar unos sensores externos. Estaba completamente solo. La voz del hidrófono volvió a sonar, esta vez más cerca, más íntima. «Estoy abajo». La frase vino acompañada de unos golpes metálicos, secos y rítmicos, como si algo enorme estuviera chocando contra la estructura submarina de la estación. Tembloroso activé la cámara de inspección remota dirigiéndola hacia el origen del sonido. La pantalla solo mostró la oscuridad impenetrable del océano profundo, pero entonces algo se movió. Lentamente una forma pálida emergió de la negrura, acercándose tanto al lente que parecía querer atravesarlo. Era un rostro que no era del todo humano, demasiado pálido, demasiado quieto. Pero reconocí sus rasgos, eran los míos, una copia imperfecta de mi propia cara, flotando inmóvil en la negrura abisal. Y entonces, sin mover los labios, aquella cosa habló directamente en mi mente. Baja. El minisubmarino de inspección temblaba violentamente mientras descendía. Ni siquiera estaba seguro de haber tomado la decisión por mi cuenta. Era como si una fuerza invisible, una corriente psíquica, tirara de mí hacia el fondo. A los 900 metros la presión era casi insoportable, y justo entonces escuché un susurro detrás de mi cabeza, dentro de la cabina sellada. Bienvenido otra vez. Contuve la respiración, miré el sonar. Marcaba un movimiento masivo justo debajo de mí. Algo gigantesco, algo orgánico, algo que respiraba. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa, sin saber a quién le hablaba. La respuesta llegó desde todas partes a la vez, como un eco deformado que vibraba en el casco del submarino. Lo que dejaste en el fondo. De repente, la arena del lecho marino se abrió, revelando una grieta luminosa, un túnel de luz azul, fría y antinatural, como una tumba de hielo. El submarino fue arrastrado hacia adentro sin que yo pudiera hacer nada. La caverna que se abrió ante mí era inmensa, iluminada por un resplandor cristalino que nacía de las propias paredes. Y lo que vi me dejó sin aliento. Cientos de cuerpos humanos flotaban suspendidos en el agua, quietos, como si la gravedad no existiera. Estaban congelados, pero sin hielo. Parecían despiertos, pero sin vida. Me acerqué a uno de ellos. Tenía el rostro de Clara. Otro, a su lado, era idéntico a Rodrigo. Eran perfectos, imposibles. «No son ellos», dijo la voz detrás de mí, la misma que había escuchado en la cabina. «Son sus ecos». Sentí que algo rozaba la cápsula del submarino. Un movimiento suave, casi como una caricia. Giré la cabeza y lo vi. Era yo, mi otro yo, mi reflejo sin alma, saludándome desde el otro lado del cristal. El sonar vibró con una violencia demencial. La pantalla se llenó de una única y gigantesca señal. A través de la ventana de la cabina vi cómo algo en la oscuridad de la caverna se movía. Algo más grande que cualquier animal conocido abrió un ojo del tamaño de mi submarino, negro, profundo, insondable, antiguo. Mi réplica, mi eco, se acercó lentamente a la ventana, con su rostro pálido a centímetros del mío. «El océano guarda copias», susurró su voz en mi cabeza. «Tú vas a ser la próxima». En ese instante todos los cuerpos cristalizados que flotaban en la caverna giraron milimétricamente. Todos me miraban a mí,
un coro silencioso y aterrador. Sentí que la presión no venía del agua, sino de dentro de mi propio cráneo, aplastándome. Yo no pertenezco aquí, jadeé, luchando por respirar. El eco sonrió, una sonrisa vacía que no llegaba a sus ojos muertos. No todavía. El fondo de la caverna pareció convertirse en un remolino, un abismo dentro del abismo que comenzó a absorberlo todo. El submarino era arrastrado hacia esa garganta gigante que quería tragárselo. Miles de golpes comenzaron a sonar contra el casco. Sonaban como manos, como uñas arañando el metal. Mi réplica estiró un brazo hacia mí en una invitación macabra. «Terminemos lo que empezaste», dijo su voz. No sé de dónde saqué la fuerza. Desesperado, activé la descarga de emergencia, liberando todo el aire a presión de los tanques de lastre. El submarino salió disparado hacia arriba como un corcho. La cabina se llenó de gritos ahogados, sobrenaturales. El agua a mi alrededor tembló, como si la propia caverna rugiera de rabia por haber perdido a su presa. A los 500 metros la estructura del submarino empezó a crujir y a romperse por la ascensión brutal. A los 200 el casco estalló en 1000 pedazos, y todo se volvió oscuridad. Desperté flotando en la superficie, aferrado a los restos del submarino. El sol apenas comenzaba a salir. A lo lejos, las luces de la estación Cobalto 7 brillaban débilmente. Vi una lancha acercándose a toda velocidad. Eran Clara y Rodrigo. «¡Mateo!», gritó Clara con la cara pálida de preocupación. «¿Qué demonios hiciste?» «Yo...» Intenté hablar, pero mi garganta estaba destrozada. «Los vi abajo, a los dos». Rodrigo me miró completamente confundido. «Mateo, no nos hemos movido de la estación en todo el día. Perdimos tu señal hace horas». Clara me mostró una tablet. En la pantalla había un archivo de audio. «¿Y dejaste este mensaje antes de desaparecer?» Le dio al play. Era mi voz, o algo que la imitaba a la perfección. «No lo encuentren. Él se queda con nosotros». Sentí un frío que no venía del mar helado, sino de mis propios huesos. Detrás de la lancha algo en el agua burbujeó suavemente. Un ojo negro y gigantesco emergió por un segundo, observándonos, y luego se hundió en el abismo, en silencio. Ya de vuelta en la estación, al amanecer, un paramédico me examinó. «Es increíble que estés vivo», me dijo. «Tienes marcas de presión barométrica que nadie podría sobrevivir a esa profundidad». No contesté. Mi mirada se perdió en la orilla metálica de la plataforma. Algo brillaba entre los restos que habían subido a bordo. Un pequeño fragmento cristalino, lo recogí. Era mi propio rostro en miniatura, tallado con una precisión imposible, como si fuera vidrio. En cuanto lo toqué, se desmoronó, convirtiéndose en un polvo fino que el viento se llevó. Y en ese momento el mar allá abajo hizo un susurro extraño, un sonido suave y largo, como si estuviera pronunciando mi nombre. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo. Nos vemos en la siguiente expedición a lo desconocido.